Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Lira y junto a mi bellísima esposa que está por ahí, tenemos el gusto de servir en jóvenes. Yo también tengo el privilegio de servir desde el Consejo de Ancianos de esta iglesia. Y como siempre es un gran honor y un gran privilegio poder estar hoy aquí al frente y compartir la palabra del Señor. Y vamos a iniciar esta mañana haciendo un llamado a la nostalgia. Y ahí van a ver. Lo vamos a hacer a través de un pequeño anuncio y quiero que lo veamos. Y eso nos va a servir como una introducción al pasaje y al mensaje que tenemos hoy. Así que por favor. Jaime. Sí, señora. El niño tiene sed y no hay naranjas. Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tan, el mejor sabor a naranja. Jaime. Gracias. Última generación de anuncios, ¿no? No levanten la mano para no echarnos color, ¿verdad? Pero ¿quiénes recuerdan este anuncio? Parece que fuera ayer, ¿no? Por ahí, muchas gracias, ¿verdad? Yo también lo recuerdo. Y algunos dirán que es viejito, pero no, está hecho con IA, no bromas. Eso sí, la IA nunca va a poder replicar estas joyas de arte, ¿no? Y ya dejando a un lado el anuncio y la nostalgia, yo estuve haciendo memoria en estos días y tratando de recordar. Y este anuncio es tal vez las primeras veces que yo tuve una exposición o que estuve expuesto al concepto de mayordomía. Y era en este sentido. El de una persona, una profesión, de atender y cuidar a los niños y por supuesto también a los señores de la casa. Alguien que estaba ahí atendiendo. Y perdónenme un segundo, me voy a ajustar bien aquí. Y me decís, Flavio, si ahí estamos bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Y entonces al principio mayordomía. Y si nos remontamos allá por la Edad Media, pues efectivamente se refería a los sirvientes de la casa que llevaban comida y bebida para el comedor en el castillo, en ese hogar. Por supuesto, con el transcurrir del tiempo, nuestro lenguaje y los conceptos también evolucionan. Y la mayordomía deja de tener un carácter de servir comida y empieza a abarcar aspectos de la gestión en el hogar, de la gestión en la casa. Y con el paso de los siglos, su alcance se extiende hasta la supervisión de tribunales, de sindicatos y de universidades. Hasta que hoy por hoy, la mayordomía está sumamente asociada con la administración, con la gestión y con la sostenibilidad. Y tal es esa unión de la mayordomía con la administración que la norma internacional ISO, eso significa Organización Internacional de Estandarización. Y algunos la ubican, algunos ya la tienen en mente, pero la norma internacional ISO, en su sistema de gestión de la sostenibilidad, define la mayordomía como la responsabilidad del desarrollo sostenible compartido por todos aquellos cuyas acciones afectan el desempeño ambiental de la actividad económica y el progreso social, que se refleja como un valor o una práctica por individuos, organizaciones, comunidades y autoridades competentes. Clarísimo. Y yo me quedé con un signo de interrogación. Tomé este párrafo, efectivamente se lo pasé a la IA y le dije, explícamelo como a un niño. Y esto es lo que me dio de vuelta. Todos somos responsables de cuidar el mundo y de hacer que las personas vivan mejor.
Y eso debe ser parte de cómo pensamos y actuamos cada día. Nada mal. Parece que la ISO y la IA han estado leyendo su Biblia. Y suena muy bonito, ¿no? Ese parrafito que devolvió la IA suena muy bonito. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿En dónde estamos fallando? Porque parece que la ISO no ha logrado estandarizar esto en el mundo. Sería un mundo muy distinto si este estándar estuviera aplicado a todos. La realidad es que necesitamos mucho más que una organización de estandarización. Necesitamos mucho más que una serie de conceptos o buenas prácticas. Necesitamos alinear nuestra vida y todo lo que esto engloba con la misión y el objetivo de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Eso quiere decir mis recursos, mis bienes, mi tiempo, mi dinero, mis habilidades, mis capacidades, mis talentos, mis dones, mi profesión, mis hobbies, mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, mi cuerpo. Es decir, toda mi vida alineada con la mente y el corazón de Dios. Y eso también suena muy bonito. Entonces, ¿cuál es el problema? Y debo confesar que muchas veces en mi vida no ha sido así. Puedo ser alguien sumamente egoísta. Y siendo realistas, cambiar o transformar ese egoísmo no sucede de la noche a la mañana. Tampoco sucede a través de una organización de estandarización. Para lograr ser verdaderos mayordomos, una mayordomía real desde la perspectiva bíblica, se requiere en primer lugar apropiarnos del llamado a ser real sacerdocio. En primer lugar, apropiarnos del llamado a ser real sacerdocio. Y en segundo lugar, requiere que recuperemos la visión de la mayordomía como un acto de servicio. Apropiarnos del llamado a ser real sacerdocio y recuperar la visión de la mayordomía como un acto de servicio. De nuevo entonces, apropiarnos del llamado de ser real sacerdocio y recuperar la visión de la mayordomía como un acto de servicio. Exploraremos entonces en primer lugar este llamado y la vocación que involucra la mayordomía, y con esto como fundamento intentaremos seguirle el ritmo a Jesús a través de su enseñanza al respecto. Acompáñeme entonces a nuestro pasaje base del día de hoy. Vamos al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y tengan listo también ahí otro pasaje ahí cerquita, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 15. Y vamos a empezar entonces Génesis 1, 26 al 28 y dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios lo bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y si cambiamos de página a Génesis 2:15, dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y vamos a explorar algunos aspectos de estos versículos, pero en este momento quiero llevar su enfoque a palabras clave en estos pasajes que están relacionados con nuestro tema de hoy. Y quiero que sirvan estas palabras como una base para entender cuál es la visión de la mayordomía bíblica
y el rol que cada uno de nosotros tiene entonces cuando hablamos de mayordomía. El capítulo 1 de Génesis dice que al humano se le designa y se le pide que ejerza dominio y que someta la tierra. Y si avanzamos al capítulo 2, vemos que se le pide que cultive el jardín y que lo cuide. Dominar y someter, cultivar y cuidar. Y son las funciones, son los roles primarios que se le confieren a la humanidad. Y solo quiero aclarar que hoy no es un estudio de Génesis ni de creacionismo. Ese es otro estudio. Pero sí espero que lo que platiquemos hoy nos ayude a analizar el vínculo que existe entre estas acciones, dominar y someter, cultivar y cuidar, y lo que Dios hizo en la creación. Y entonces poder comprender qué significa la mayordomía y cómo ésta se relaciona con la santidad. Y para esto vamos a necesitar unas cuantas definiciones de manera que todos caminemos en el mismo terreno. Ejercer dominio viene de un verbo hebreo, radá. Y radá significa básicamente gobernar, enseñorearse sobre algo o sobre alguien, tenerlo bajo control, bajo un set de leyes o bajo un set de reglas o bajo una figura de autoridad. Eso es radá. Radá puede incluir connotaciones un tanto más fuertes como oprimir, pisotear o subyugar. Y ese es dominar. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos advertencias en el trato hacia los esclavos, por ejemplo, a no enseñorearse sobre ellos con severidad, a no radá sobre ellos con severidad. En Primera Reyes vemos que Salomón ejercía dominio sobre todos los reinos y reyes al oeste del río. Él ejercía radá sobre todos los reinos y reyes al oeste del río. Si habláramos en contexto de juicio, vemos que cuando el Señor aparta su rostro por la impureza de Israel, significaba que los enemigos de Israel eran los que iban a gobernar, a dominar al pueblo. Y el salmista habla de aquel futuro rey que dominará en medio de sus enemigos y que dominará de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Someter, a su vez, pues proviene de la palabra hebrea kabash. Y kabash tiene el sentido de pisotear, atropellar o conquistar. En pocas palabras, es la acción de poner algo o alguien bajo mi dominio. Poner algo o alguien bajo mi radá. Y en la conquista de la tierra prometida, vemos que Israel es llamado a someter la tierra bajo su dominio, bajo su autoridad o bajo su gobierno. En 2 Samuel vemos que el rey David dedicó al Señor todas las naciones que él había sometido. Y en Miqueas vemos que Dios volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará, someterá nuestras iniquidades y las arrojará a las profundidades del mar. Así que ambas palabras hacen referencia o se asocian a la función de gobernar y al rol de un gobernante. Las ideas de conquista, de tener bajo dominio, de pisotear o poner bajo de los pies, son todas ideas asociadas al rol de un rey sobre aquello o aquellos que este rey domina y que este rey tiene bajo sus pies. Sin embargo, dependiendo del contexto, del carácter del que gobierna, ejercer dominio y someter puede tener connotaciones positivas o negativas. Es decir, podemos pensar en un rey que ejerció dominio y sometió de una buena manera, como por ejemplo Salomón en sus inicios. Él ejerce dominio y somete, y la Biblia nos narra que había paz en la región. Pero por otra parte podemos pensar en Faraón, que hizo exactamente lo mismo. Ejerció dominio y sometió, pero fue la otra cara de la moneda. Y para entender entonces el tipo de dominio y sometimiento que la humanidad debía mostrar,
debemos comprender que en Génesis Dios se asocia con la humanidad para completar el proceso de poner orden en el mundo. Completar el proceso de poner orden en las vidas y en las interrelaciones de todos sus seres. No es una tarea sencilla y Génesis utiliza dos palabras bastante contundentes: dominar y someter. Requiere ponerse firmes, requiere ejercer autoridad, como lo haría un rey. Aunque la obra de creación está completada a finales de Génesis 1, la mayordomía del mundo continúa. Y la humanidad fue creada para ejercer dominio sobre el mundo y que éste pudiera alcanzar su propósito, para llenar la tierra y así completar ese proceso de ordenar o ese proceso de eliminar caos. Es en relación con su vocación de tener el mundo bajo un control firme que Génesis habla de la humanidad hecha a imagen de Dios o como semejanza de Dios. La idea de la imagen provoca o proporciona una manera de pensar en la humanidad como la representación física y visible de Dios en el mundo. David López la semana pasada nos guiaba a través de la idolatría y cómo el pueblo de Israel pedía una imagen de Dios, y terminan con un becerro de oro. La ironía del asunto es que ellos eran imagen de Dios. Y por definición nosotros somos imagen de Dios. Y la realidad que Génesis plantea es que Dios decidió delegar esas funciones de autoridad y de gobernanza en esas criaturas hechas en el sexto día. Así que el hecho de que la humanidad haya sido creada a imagen de Dios se vincula claramente con la declaración de que la humanidad debe someter y dominar la tierra. Como imagen visible de Dios, la humanidad representa a Dios en el mundo y representa a Dios en su responsabilidad de gobernar a las criaturas de la tierra en su nombre. Cuando avanzamos en la historia y llegamos a Génesis 2, versículo 15, nos encontramos entonces con otra faceta del rol de la humanidad y el rol de Adán y Eva, ahora desde la perspectiva de un jardín. Recordemos que se les llama cultivar y cuidar dicho jardín. Estos dos verbos que encontramos en Génesis 2:15 están llenos de significado y al igual que los anteriores, representan la vocación ideal de la humanidad. La palabra hebrea abad puede traducirse como cultivar, labrar, trabajar, servir o adorar. Es un verbo común y sí, se usa a menudo en cultivar la tierra. Sin embargo, la palabra también se usa comúnmente en un sentido religioso: servir a Dios. En textos sacerdotales se utiliza especialmente en relación con las tareas o las labores que los levitas realizaban en el tabernáculo. La segunda palabra hebrea traducida como cuidar o guardar es shamar. Y esta se usa comúnmente para designar el servicio sacerdotal de adoración. Así como en textos legales sobre la observancia de mandamientos y deberes religiosos, la palabra también tiene el contexto de la responsabilidad de los levitas de proteger el tabernáculo contra intrusos. Estos dos verbos entonces, abad y shamar, se usan juntos como una frase para referirse a los israelitas que sirven y guardan o que sirven y obedecen la palabra de Dios. Y se usa con frecuencia para referirse a los sacerdotes y levitas que sirven a Dios en el templo y lo custodian. Adán y Eva recibieron la tarea de cultivar y cuidar ese jardín. Pero es mucho más que paisajismo o que jardinería. Era un rol sacerdotal, porque el jardín era un espacio sagrado. Dios estaba ahí. Él se paseaba en medio del jardín, platicaba con ellos, y donde sea que la presencia de Dios esté, se vuelve un espacio santo. Si no, recordemos a Moisés y la zarza. Como sacerdotes debían servir y cuidar participando con Dios
en la tarea constante de mantener y sostener el orden que Él había establecido. Y Dios encargó a Adán y Eva la tarea de difundir el orden y difundir la belleza del jardín al resto de la creación. Génesis entonces nos muestra que el mundo fue diseñado para ser un lugar de armonía entre todos sus seres vivientes. Este es el destino que Dios quiso desde el principio y al que Dios quiere llevarlo. Y Génesis nos provee con el perfil o la descripción del puesto para esto. Se buscan gobernantes y se buscan sacerdotes. Real sacerdocio. La humanidad, Adán y Eva como representantes del gobierno y representantes sacerdotales de Dios, debían ser mediadores entre Dios y los demás, relacionándose con Dios en nombre de los demás y reflejando el amor, la compasión, la generosidad y la justicia de Dios hacia la creación. La mayordomía bíblica es más que principios de administración y gestión. Es la vocación que compartimos como humanos de ser real sacerdocio. La verdadera mayordomía nace estando en una estrecha relación con Dios. En un sentido figurado, que Dios se pasee y platique con nosotros en el jardín de nuestra vida. La verdadera mayordomía fluye desde un lugar santo. No importa qué tan buenos administradores seamos, no podemos ser buenos mayordomos si no estamos en ese lugar santo, con una estrecha relación y una continua comunicación con Dios. Teniendo entonces sobre la mesa este concepto de mayordomía que Génesis nos presenta, y teniendo también en nuestras manos el llamado vocacional a ser real sacerdocio, vamos a explorar o intentaremos explorar la mente de Jesús cuando Él habló al respecto. Jesús toca el tema primordialmente desde la perspectiva del dinero o las riquezas. Pero eso no quiere decir que era solo sobre el dinero o solo sobre riquezas. Buscaremos extraer los principios presentes que nos ayuden a comprender cómo se ve la mayordomía puesta en práctica en todas las facetas de la vida. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al capítulo 16 de Lucas. Lucas 16. Y vamos a tocar la primera parte del capítulo. Pero en este capítulo encontramos un gran discurso de Jesús, conformado por distintas partes, distinto contenido, distintos componentes, pero relacionado uno con otro, que podemos llegar a verlo como un discurso completo de Jesús y que a la vez está relacionado con la mayordomía. En los primeros versículos tenemos la parábola del mayordomo infiel. Y la parábola nos narra acerca de un hombre rico. Y este hombre rico tenía un mayordomo. Pero resulta que el mayordomo estaba despilfarrando, estaba derrochando, estaba malgastando los bienes de este hombre rico. Y llegó el día cuando le pusieron el dedo. Le fueron a chismosear al hombre rico. Y en el versículo 2 vemos que el hombre rico le dice al mayordomo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Se acabó. Estás despedido. El mayordomo, viéndose sin trabajo, y la realidad es que estaba muy acomodado como para hacer trabajo de campo, y tampoco quería mendigar, se le ocurre un plan: hacerse amigo de los deudores del hombre rico. Así que antes de entregar el puesto, llama a cada uno de los deudores y le reduce su cuenta por pagar. Y uno pensaría que el hombre rico, al darse cuenta de esto, no solo lo iba a despedir, sino que lo iba a meter preso de una vez. Pero no. Lo que sucede es que el hombre rico lo elogia, lo felicita por haber procedido con sagacidad. Y aquí sagacidad la podemos entender como astutamente, sabiamente, providencialmente o consideradamente.
En un primer acercamiento, la moraleja es clara. No estemos malgastando, no estemos despilfarrando bienes y recursos, y mucho menos, si ni siquiera son nuestros. Desde otra perspectiva podría ser, no nos endeudemos. Proverbios dice que el que se endeuda se vuelve esclavo del acreedor. Y si se endeudan, hermanos, la realidad es que van a terminar pagando mucho más de lo que cuesta. La tasa de interés en tarjetas de crédito es entre el 40 y 60% anual. ¿Saben qué? Es mejor ahorrar y luego comprar. Deberíamos pensar si eso que quiero es realmente algo que necesito o es solo algo que deseo. Y etcétera, etcétera, y etcétera. Pongámosle pausa a esas primeras conclusiones y entendamos un poco de cómo está funcionando la historia, la parábola. Parece que el propio hombre rico de la historia está actuando de una forma un tanto turbia. A los judíos se les prohibía prestar dinero con interés, pero muchos le jugaban la vuelta prestando en especie. El aceite y el trigo eran productos fáciles de usar para este fin. Es probable que lo que el mayordomo redujo de la factura era el interés que el rico cobraba, dejando solo el capital o el monto original prestado. ¿Y se imaginan si los bancos hicieran eso hoy en día? Increíble. Yo feliz. Y los deudores, efectivamente, se pusieron felices, encantados. Sin embargo, el rico, él seguro no estaba tan contento. Pero no podía acusar al mayordomo sin confesar sus propias prácticas comerciales. Así que cuando el rico se enteró, no pudo más que admirar el enfoque inteligente del mayordomo. El mayordomo ahí al final de su carrera profesional actuó de manera sabia y providencial. Actuó de manera correcta. Hizo lo bueno respecto a su prójimo. Es cierto, esperaba que esto le ayudara después. Recordemos que sigue siendo un mayordomo infiel. Pero en ese momento hizo algo que no era necesario que hiciera. Pensemos que él pudo haberse cubierto las espaldas y decir, bueno, cobro todo, denme todo y se lo voy a dar a mi Señor. ¿Y quién quita? Me permite seguir trabajando. Ya no voy a robar, Señor. Ya no le voy a malgastar sus bienes. Mire, aquí está todo. Déjeme seguir trabajando. Pudo haber ido más allá y cobrar todo, pero la parte que hubiera descontado, pues la mete en su cuenta de ahorro. Igual lo iban a despedir, necesitaba un colchón. Igual ya se sabía que era infiel y que era mero turbio. Sin embargo, toma la opción menos esperada de alguien que no tenía por qué hacerlo. Este mayordomo destina el tiempo que le quedaba, los recursos que tenía disponibles, sus habilidades numéricas y administrativas para bendecir, para cultivar y para establecer buena relación con su prójimo. Ante esto, Jesús en el versículo 9 les dice a sus discípulos, hagan esto, utilicen todo lo que tengan a la mano para ser amigos, para establecer relaciones correctas, para corregir el mal hecho, para traer bendición, para resolver conflictos, para sanar heridas. Vuélvanse inteligentes, sabios, astutos en cómo usan los recursos, en cómo usan lo que el Señor les ha dado para el bien del prójimo. Y cuando se necesite, tendrán quien los reciba y quien los ayude. Y hermanos, la clave de todo está en los siguientes versículos. Los versículos del 10 al 13 de este mismo capítulo.
el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y esto debe hacer un eco con el domingo pasado. Se trata de fidelidad. El dinero en este caso y por extensión todo lo que tenemos, porque la realidad es que nada nos pertenece. No son una posesión nuestra, son un encargo. Dios confía recursos a las personas y espera que se usen para su gloria y para el bienestar de sus hijos, no para la gloria privada y no para velar por mis intereses. En este pasaje, el dinero apunta a más allá de sí mismo. Apunta a las riquezas verdaderas, y estas riquezas no se esperan si aprendemos a ser fieles aquí y ahora. Si no lo hacemos, nos encontraremos divididos entre dos señores. Y esto debe cambiar nuestro paradigma. No es que tanto logro o tengo para mí mismo. Unos capítulos antes, en Lucas 14, Dios le dice a aquel hombre que había acumulado y producido muchísimo y tuvo que expandir sus graneros para almacenar todo. Y ojo que desde cierta perspectiva podríamos decir, este hombre era un gran empresario, un gran administrador, un gran gestor de la tierra y de los recursos que tenía. Pero Dios no lo ve así. Y Dios le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has guardado? Los recursos, las riquezas y todo lo que poseemos nos han sido encargados a nosotros para atender a nuestro prójimo, a nuestro hermano y al necesitado. Y por supuesto el ejemplo de Cristo nos marca el camino. Él es el mayordomo fiel. Él es el último Adán haciendo lo que el primer Adán y todos nosotros a partir de él no hemos podido y jamás podremos. Ser verdadera imagen y ser verdadero representante de Dios hacia los demás. Es Jesús quien ha sido exaltado hasta lo sumo, quien reina a la diestra del Padre, a quien ha sido dada toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es ante Jesús que toda rodilla se dobla. Es Jesús quien ha sido puesto muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. Y todo fue sometido bajo sus pies. Y es Jesús el sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verdadero rey y verdadero sacerdote. Y no consiguió esto por medio de un poderío militar, un despliegue de poder máximo, una gran conquista o pisotear al que se le pusiera enfrente. Al contrario, lo hizo a través del más grande acto de servicio y por lo tanto el más grande acto de mayordomía. Verdadero rey y verdadero sacerdote, dando a los demás todo lo que tenía a su disposición, incluso su propia vida. Iglesia, vivamos de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, real sacerdocio. Ejerzamos dominio y sometamos bajo nuestros pies esas ganas de salvarme el pellejo, de velar primero por yo estar bien, por mis intereses, por mi bienestar. Y en lugar de eso cultivemos y cuidemos de generar ese espacio sagrado aquí en la tierra.
así como sucede en el cielo. Velemos por ser dignos representantes y dignos sacerdotes del Dios que está en los cielos. Hermanos, prepararnos en nuestra profesión es bueno. Gestionar nuestros recursos de una manera correcta y responsable es bueno. No estar endeudado es bueno. Tener nuestro ahorro, nuestro fondo de pensión es bueno. Aprender a manejar o controlar los préstamos o las tarjetas de crédito es bueno. Tener seguro médico, un seguro de vida, un seguro de accidentes, un seguro dental es bueno. Manejar un presupuesto personal o familiar es bueno. Tener dinero disponible para emergencias es bueno. Sin embargo, la verdadera mayordomía se da cuando le damos un propósito. Cuando tomamos todo esto y lo invertimos en tesoros en el cielo. La verdadera mayordomía se da cuando, como dignos gobernantes y sacerdotes de Dios, colaboramos para extender ese espacio santo que llamamos el reino de Dios. De tal manera que incluya, que abarque y que abunde en todas las demás personas, como nos dice 1 Pedro 2:9, como real sacerdocio y nación santa, hagamos visibles todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos lograr nada de esto si nosotros mismos no estamos firmemente cimentados en santidad. En ese jardín junto a Dios, solamente estando en una estrecha relación con Dios, esto se puede llevar a cabo. A mitad de esta semana se nos recordó en el WhatsApp que el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 señala el antídoto ante la idolatría: conocer y amar a Cristo. Esta misma fórmula es el propulsor para que podamos cultivar y cuidar a las demás personas y a la creación con nuestros recursos y con todo nuestro ser. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu ejemplo. Gracias por dejar todo a un lado, por no estimar el ser Dios, el abandonar tu gloria, el abandonar esa belleza, esa realeza, y vestirte de siervo, encarnarte y estar en medio de nosotros. Y porque a través de eso nos muestras el objetivo principal de que nosotros podamos tener recursos: engrandecer tu nombre, darte gloria y ser de bendición a las demás familias de la tierra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Muchas veces fallamos, muchas veces olvidamos esto y muchas veces velo por yo estar bien. Y si me sobra, entonces ayudo. Señor, perdónanos. Si muchas veces hemos sido como ese mayordomo infiel. Ayúdanos a tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón que la verdadera mayordomía es una generosidad radical hacia los demás. Y permítenos estar conscientes que si yo estoy lejos de ti, si yo no te conozco, si yo no te busco, eso jamás se va a dar. Eso jamás se va a dar. Y si yo no he sido fiel en lo poco, mucho menos lo seré en lo mucho. Padre, ayúdanos a apreciar y a observar tu grandeza, tu dominio, tu poder, Rey de reyes y Señor de señores.
con un modelo de liderazgo transformado, no porque conquistaste y arrasaste, aunque lo podrías haber hecho, sino que te hiciste obediente y obediente hasta la muerte. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.